Establecemos este contacto telefónico con el señor Daniel Correa, economista, con quien vamos a analizar o compartir parte de su análisis sobre la situación económica de nuestro país, en medio también del intento del gobierno por generar estímulos que reactiven a la economía. Buenos días, señor Daniel, ¿cómo está? ¿Qué tal, Edgar? Muy buenos días y para la audiencia también. Quisiéramos tener detalles de cómo ven actualmente a nuestra economía. Sabemos también de las proyecciones que se dan a partir de los distintos programas ejecutados por el gobierno, pero ¿se ha avanzado o no hasta esta parte desde el mes de marzo? Sabemos que esto ha generado condiciones que hoy día sin duda han afectado a todos los rubros en nuestro país y todavía se mantienen expectantes muchos sectores a los resultados principalmente. No cabe duda que el impacto de la cuarentena fue realmente muy fuerte en distintos sectores, y eso se vio principalmente en los primeros meses de marzo, abril y mayo, donde el impacto de la caída del Producto Interno fue bastante fuerte. Eso obviamente mermó la capacidad de generar ingresos de la gente, de las empresas. Eso repercutió también en las ventas en los distintos sectores, ¿verdad? Y eso paulatinamente se fue recomponiendo con la apertura de la cuarentena, de ciertos sectores que empezaron a volver a activar, empresas que empezaron a volver a producir, tiendas que volvieron a abrirse, que si bien esto empezó nuevamente a recuperarse gradualmente, es claro que hay sectores que difícilmente eh, puedan recuperar sus movimientos. ¿Verdad? Estábamos hablando de que allá por abril y mayo la caída en algunos sectores era de casi el 20 y el 30% en términos de producción, y en términos de generación de ingresos era prácticamente de entre un 20 y un 30%. ¿Verdad? Entonces, eso obviamente tiene impactos significativos en cuanto a la posibilidad de sostener empleo y de sostener, digamos, una capacidad de producción importante, ¿verdad? Ahora, si bien el Estado con sus medidas llegó de alguna manera a compensar o paliar de alguna manera, principalmente en los estratos más bajos, con, con las ayudas sociales y con las transferencias que se realizaron, eso ha sido insuficiente, ¿verdad? Obviamente es muy difícil compensar toda la caída que tiene la economía en general, y es muy difícil que el Tesoro Público pueda hacer frente a todo eso. Lo que hoy estamos observando es que en la medida de la apertura de esta, digamos, de que no, de lo que los negocios nuevamente puedan abrir, que las empresas puedan volver a producir y que la gente pueda volver a recuperar paulatinamente sus ingresos, la gente empieza nuevamente a consumir eh, o a recuperar parte del consumo previo a la pandemia, ¿verdad? Hay, todavía hay caídas importantes en algunos sectores, principalmente en todo lo que tiene que ver con los bienes durables. Los bienes durables son aquellos bienes que tipo electrodomésticos, vehículos y demás, que son compras que uno hace, digamos, mirando a futuro también, ¿verdad? Pensando de que va a haber ingresos futuros, y eso obviamente tiene caídas importantes. Estamos hablando de en torno al 15% en algunos casos, 20% en otros. Grandes tiendas, por ejemplo, prendas de vestir, todo lo que tiene que ver con los shopping, todavía caídas importantes de 2 dígitos. Pero hubo otros sectores que paulatinamente están empezando a recuperar. El sector supermercado, por ejemplo, está creciendo casi a 1 o 2% con respecto al año pasado, y es prácticamente un sector que como se consideró esencial, prácticamente no paró, ¿verdad? Y la gente también igual siguió consumiendo, ¿verdad? Hay sectores como el combustible que sigue cayendo cercano al 10%, y farmacéuticos y algunos servicios de telefonía que también mostraron signos positivos por justamente esta situación de mayor uso de medicamentos, o eventualmente también el tema de la tecnología, ¿verdad? Que sí produjo
digamos, mayor uso y eso generó, digamos, mayores consumos por ese lado. Ahora, en términos de generación de ingresos todavía estamos muy por debajo de lo que estábamos previo a la pandemia. Estamos estimando todavía una caída de cerca del entre el 4 y el 5% para este año, independientemente que vayamos, digamos, recuperando los sectores que todavía no están plenamente activos, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque básicamente la gente ante esta situación de incertidumbre, las empresas ante esta situación de incertidumbre no generan inversión, no generan consumo y eso finalmente termina afectando, digamos, a la economía en general, ¿verdad? La generación de ingresos. Y ante este escenario es muy difícil que, por más que haya una reactivación fuerte de parte de la economía, por parte del Estado, ya sea por parte de obras públicas o planes de viviendas, etcétera, de una mayor inversión pública, eso se compense, ¿verdad? El Estado no es suficientemente grande como para compensar toda la inversión y el gasto privado. Daniel, sobre ese punto me parece importante destacar que sabemos que hoy día estamos endeudados, ya no contamos con el mismo margen. Hablabas del nivel macro en lo que hace al Estado y nivel micro en la asistencia que se dio principalmente a los sectores más vulnerables. ¿Qué nos espera a partir de esto? Hablamos de una asistencia que finalmente genera otro tipo de problemas porque cuando se agota esa asistencia en lo que hace al subsidio principalmente, ya no se cuenta con más para poder inyectar de cierta forma por parte del Estado. Y otra realidad también que mucha de esta asistencia se entregó a sectores vulnerables, es cierto, pero que dentro de todo también forman parte del sector informal. Así mismo. No, a ver, nosotros tenemos un dilema importante que tiene que ver con que hoy la economía necesita reactivarse, necesita una inyección de liquidez como para empezar a recomponer en cierta medida esa cadena de pago, esa cadena de flujo de dinero. Ahora, sabemos que hoy el sector privado no quiere o no ve señales positivas dentro del escenario o dentro del mercado, por lo tanto el Estado es el que tiene que de alguna manera salir a componer esa situación. El problema es la restricción fiscal que existe, ¿verdad? Y eso hace que todas estas demandas por parte de mayor inversión en obras, mayor inversión del aparato público y también de una mayor asistencia desde el punto de vista de transferencias sociales para la población más vulnerable, hace que la presión sobre el tesoro público sea muy grande. Entonces, frente a esta restricción fiscal de baja recaudación y de una presión sobre el tema de la deuda, indica que en realidad lo que tenemos que trabajar con más fuerza es en tratar de dotar al sector privado de mayores incentivos para que el sector privado también pueda invertir. Y eso tiene que ver con bajar los costos, con mejorarle también el clima de negocio, con independientemente de generar un poco de inversión pública, también darle al sector privado la posibilidad para que pueda invertir, mejorarle sus condiciones de acceso al crédito y otros componentes que de alguna manera ayuden a que en la medida que esta incertidumbre se vaya disipando, el sector privado tenga la fuerza, tenga las condiciones necesarias para poder volver a invertir. De lo contrario, vamos a estar esperando del sector público que sea el motor principal, pero sabemos que ese motor principal hoy tiene limitaciones, no tiene suficiente combustible, por decir de alguna manera, como para que ese motor funcione a un ritmo acelerado, ¿verdad? Pero también sabemos que ese motor no es suficiente para todo lo que se necesita dentro de la economía paraguaya. Sin dudas, Daniel, muchísimas gracias por este completo análisis, por darnos también detalles de cómo estamos actualmente para, de cierta forma, también nosotros interpretar a lo que nos vamos a enfrentar próximamente y tengamos también una idea más acabada de la situación económica del país. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, a disposición y un saludo a la audiencia.